Estimada audiencia de Cananea TV, soy Carla Banderas y les mando un cordial saludo. Les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Cita con la Sororidad. Como sabemos, el tema de la vivienda es una asignatura que será trascendental en el próximo sexenio a empezar en unas pocas semanas. Para nosotros, para Cananea TV y para Cita con la Sororidad, es sumamente importante que ustedes, como nuestro público espectador, cuenten con la información detallada de parte de los actores que formarán parte de este gran proyecto. Es por eso que el día de hoy nos encontramos con Xochitl Reina Luna, una abogada e integrante del Frente Popular Juvenil, Cooperativas de Acción por la Vivienda. Xochitl, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo es que descubres tu gusto por la abogacía, por el derecho, pero también en qué momento decides emprender acciones para que los jóvenes tengan acceso a una vivienda digna? Pues primero por el tema del derecho, creo que surgió principalmente por una necesidad de justicia social, en el sentido de la representación jurídica hoy principalmente atiende a intereses económicos, más no sociales, que por ejemplo el tema de la lucha de la vivienda es uno de ellos. Lo vemos principalmente en la modalidad de cómo se ha construido y cómo se ha llevado a cabo la política de vivienda, que más bien una política de vivienda es una política inmobiliaria. Y la lucha sobre el tema de la vivienda, yo creo que nace principalmente de una manera individual y luego ya una manera colectiva, principalmente porque uno empieza ya a desarrollar actividades productivas para visualizar un futuro y lo primero que uno piensa es dónde voy a vivir, Claro. Dónde voy a establecerme, dónde voy a poder tener a lo mejor un proceso de planificación tanto económico como familiar y posteriormente adentrándome al mundo académico y también al mundo del movimiento urbano popular, ves y tienes más detentable la visión de que es una crisis la que se está viviendo en el tema de la vivienda, ¿no? Y más que nada hoy la lucha se busca tener porque se ha establecido que la vivienda ya no es como tal simplemente un negocio, sino un derecho, y que lo establece en la propia legislación, tanto constitucional a nivel federal como internacional, ¿no? Porque está suscrita México. Básicamente sería ese como el proceso. Muy bien. Xochitl, platícanos, tú como joven y formando parte de este Frente Popular, ¿cuáles son las necesidades que has visto precisamente de los jóvenes hacia el tema de la vivienda, tomando en cuenta todo el panorama actual? Mira, ahorita los jóvenes atraviesan una coyuntura como, sí, que se ha vuelto muy complicada, ¿no? Y vemos jóvenes que ya no solamente rentan ellos una vivienda o viven en una vivienda, sino que ya es como una vivienda colectiva, ¿no? En donde le piden al amigo, al vecino, a lo mejor al familiar que se integre a esa vivienda para que puedan ellos tener el acceso a la misma, ¿no? Y lo que principalmente buscan las juventudes es en las zonas en donde la actividad económica es preponderante, ¿no? Que es parte de la Ciudad de México. O sea, la mayoría de las juventudes nos desplazamos a la Ciudad de México porque buscan una oportunidad para romper ese ciclo económico que trae a lo mejor su familia y puedan proyectarse a lo mejor a alguna otra forma o calidad de vida. Sí, las juventudes hoy en la actualidad se dice, ¿no? Que ya no buscan tener una vivienda, que en realidad ellos quieren estar viajando o que ya no quieren formar una familia. Yo diría que es como todo lo contrario, las juventudes se adaptaron a ese fenómeno, las juventudes mermaron la posibilidad de tener una familia por lo que implica tener económicamente hablando y aparte de eso, o sea, las juventudes se desplazan porque hoy una renta que a lo mejor les costaba en el 2000, no sé, alrededor de 2,000, 3,000 pesos, hoy llega a costar a casi hasta 10,000 pesos, o sea, esa renta. Entonces, se tienen que cambiar de lugar porque ya no pueden pagarla. Sería básicamente es como la gran coyuntura. Y tiene muchos fenómenos, ¿no? La especulación de la tierra, la gentrificación, la falta de una política de vivienda más solidaria que implique que los diferentes sectores económicos, más los que tienen escasos recursos, puedan acceder a esa vivienda. Muy bien, sí, sin lugar a dudas, la gentrificación ha jugado un papel importante para que las rentas se encarezcan de una forma impresionante. Pero independientemente de todos los elementos que nos mencionas, ¿cuáles considerarías tú que sean los más importantes que buscan los jóvenes actualmente en tema de vivienda y por qué? Mira, yo creo que las juventudes buscan una vivienda como cualquier sector.
O sea, me refiero sean mujeres, hombres, familias, cualquier sector de la población busca una vivienda, porque hay algo que no se discute mucho, que es, por ejemplo, el tener una vivienda es también ser parte de ese ciclo del derecho al retiro. O sea, hoy vemos a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que no tienen una vivienda y tienen que seguir pagando la renta. Es decir, tienen que seguir siendo activamente productivos para que puedan pagar un lugar en donde vivir. Y parte de ese derecho al retiro es que una vez que tú adquieres tu vivienda, por lo menos esa seguridad ya la tienes. Es decir, que tus ingresos ya los puedes enfocar a lo mejor a planificar de cómo vas a vivir una vida una vez que ya no seas tan activamente, productivamente hablando. Y creo que el factor fundamental es, como cualquier sector, es que buscan la seguridad de tener solamente lo básico: una vivienda, alimentación, educación y salud, que son como los elementos, yo creo, que engloban la característica específica para que una persona pueda tener como la tranquilidad de saber que en un momento dado que no tenga la estabilidad económica o ya no tenga la oportunidad laboral, pueda él tener una seguridad social en donde pues no se vea en riesgo vulnerado o expulsado del lugar donde es originario. Justamente, ¿cómo asegurar algo? ¿Cómo pretender ahorrar? ¿Cómo tratar de generar un algo para el futuro ante la volatilidad que estamos viviendo, ante la especulación en el tema de la vivienda, en el tema del valor del peso, etcétera, que todo eso influye al final del día en poder acceder o no a una vivienda digna? Mira, anteriormente el tema de la vivienda, y eso es como algo que podemos estudiar, que es, por ejemplo, la vivienda no estaba tan disparada a diferencia del ingreso de la gente. O sea, las familias o la población pues más o menos se tardaban como 3, 4 años en poder pagar una vivienda con un salario mínimo. O sea, eso implicaba un tema de tiempo pues muy importante, ¿no? O sea, que pues no tenían que desgastarse tanto. Hoy los jóvenes tienen que prácticamente desde que cumplen la mayoría de edad empezar a invertir en el tema de su vivienda, porque se van a tardar como 30 años en pagarle. Es decir, si alguien empieza a trabajar a los 18 y todos sus ingresos los destina al tema de la vivienda, pues más o menos como a sus 50 años va a poder terminar de pagarla. Y eso implicaría que no va a destinar a ninguna otra cosa, es decir, ni a salud, ni a educación, y muchísimo menos a pensar a planificar una familia. Yo creo que el tema de la vivienda puede ser no una solución al 100%, pero sí algo que genere este tema de la balanza, porque bueno, lo repito, es una política inmobiliaria, no es una política de vivienda lo que hemos vivido. A partir de los años 70 se disparó el tema de la vivienda, y más en el año 2000. Creo que lo que se tiene que hacer son formas y planes de gobierno más solidarios, que implique que regule el tema de la especulación de la tierra. Necesitamos una ley que regule el tema de la especulación de la tierra. Me parece increíble que hoy, por ejemplo, el metro cuadrado pues valga 45,000 pesos en promedio. Por ejemplo, la OMS determina que para que una persona nada más tenga calidad de vida necesita 30 metros cuadrados. Es decir, una familia que integre a lo mejor 4 personas son alrededor de 120 metros cuadrados. Hoy actualmente el valor de esos 120 metros cuadrados es más o menos casi hasta 5 millones de pesos. Sí. Entonces necesitamos regular ese tema del valor de la tierra, necesitamos establecer dinámicas crediticias que el gobierno pueda atorarle y subsidiar, en donde a lo mejor de alguna manera por medio de créditos más solidarios que se equiparen al ingreso de la gente pueda ir pagando su vivienda. Existen actualmente modelos, por ejemplo, parte del Instituto de Vivienda que se ha generado, pero son modelos que se ven sobrepasados completamente. O sea, la demanda es enorme, es abismal y cada día va a crecer más. La preocupación aquí es que si no actuamos de manera inmediata, luego en un futuro no va a haber dinero que alcance para poder subsidiar la vivienda de la gente que lo solicita. Y pues sí es necesario empezar a equiparar los ingresos con lo que ahora actualmente pues se conoce como el valor de la tierra. Sí, ¿no? Incluso lo vemos en redes sociales que hacen mucho el chiste de que ya no te den un regalito de bautizo, una cadena o algo, ¿no? Que te regalen un terreno. Sechi, platícanos brevemente. Tú formaste parte del foro de vivienda que organizaron, entre otros, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. De todo lo que pudiste presenciar ahí, ¿qué respuestas te deja este plan de lograr 1 millón de viviendas? Pues mira, yo creo que hay mucho trabajo. Yo creo que hay una propuesta muy interesante que es la vivienda en renta para jóvenes,
yo me atrevería a decir, hay que trabajar sobre el tema de las rentas, pero también la vivienda cerca de las sedes donde los chavos estudian, porque eso también implica un impulso muy importante a la educación. Y pues yo creo que hay que empezar a planificar, hay que empezar a discutir y hay que empezar a hablar con todos los sectores de las juventudes, porque bueno, hay jóvenes que vienen desde Pachuca, otros vienen desde Hidalgo, o sea, y eso estoy hablando solamente de la zona metropolitana. Creo que hay que empezar a planificar también un proyecto más federal, más nacional, porque obviamente lo neurálgico en esto es que los ingresos y la economía se pueda diversificar, es decir, se pueda llevar a nivel federal y evitemos esto de la centralización en la economía. Porque eso nos ha llevado también a que en la Ciudad de México digan, aquí ya no caben. Sí, no cabemos tal vez, o tal vez ya se está saturando, pero porque aquí es donde se maneja la mayoría de la actividad productiva. Tenemos que desplazarnos, tenemos que trabajar en otros sectores y pues platicar entre todos. Muy bien. Querido público, es tiempo de ir a nuestra primer pausa publicitaria. Los invitamos a que sigan con nosotros y también a que sigan a Cananea TV en todas sus redes sociales. Regresamos. Amigos trabajadores y trabajadoras, soy el abogado laboral Pablo Franco Hernández. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí en Barandilla Laboral, donde compartiremos opiniones sobre los temas que tienen que ver con el mundo del trabajo. Porque recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue. Querido auditorio, continuamos en una emisión más de Cita con la Sororidad en compañía de Xochitl Reina Luna. Xochitl, platicábamos hace un momento de lo de repente frustrante que puede llegar a ser del solo pensar todo el tiempo que tenemos que trabajar para lograr una vivienda digna. ¿Cómo podemos trabajar los jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, para tener el acceso, pero que no nos cueste tantos años de nuestra vida? Pues mira, hay modelos muy interesantes que, por ejemplo, se establece a partir de la economía social y solidaria, que es el modelo de cooperativas. Que, por ejemplo, el modelo de cooperativas establece una dinámica que digo que es muy interesante y muy fructífera para todos, que es como la reorganización económica. O sea, en un modelo cooperativista es la participación de todos sin importar en la medida sus ingresos. Es decir, si la sociedad se organiza también económicamente, puede llegar a abordar en algún punto a lo mejor establecer un proyecto, pero eso implica mucho trabajo de organización, obviamente. Las juventudes, yo creo que aparte de establecer dinámicas económicas que les puedan funcionar de manera organizada, también tenemos que trabajar el tema de la exigencia. O sea, no podemos simplemente establecer dinámicas que nos puedan llevar a lo mejor de alguna manera una cierta población garantizar ciertos derechos y todavía a nivel nacional pues no se establece una dinámica o una política que pueda regir de manera más clara pues la dinámica del tema de la vivienda. Yo sigo diciendo que la mejor forma que podemos empezar a atacar más, no subsanar por completo este tema, es establecer una ley de vivienda, pero a partir del fundamento de que la vivienda es un derecho. O sea, porque si no establecemos eso, va a pasar lo que pasa mucho en la Ciudad de México. La Ciudad de México no se ha detenido. La Ciudad de México sigue siendo proyectos inmobiliarios. Todos los días se podría decir que están en construcción, pero esa vivienda no es para todos, o sea, es para un cierto sector. Es decir, para que puedas tú pagar una vivienda de 5 millones de pesos, de 3 millones de pesos, en promedio tendrías que estar ganando alrededor de 70,000 pesos. El 1% de la población juvenil gana en eso, en promedio. O sea, es imposible que los jóvenes se puedan empezar a soñar en pagar una vivienda. Y son proyectos que a lo mucho llegan a los 61 metros cuadrados o a lo mejor 70 metros cuadrados. Es decir, tampoco no estamos estableciendo una calidad de vida en donde a lo mejor los jóvenes se puedan decir, bueno, voy a tener hijos, no, porque no cabemos. Claro. O sea, somos muchos en esa pequeña vivienda. O meto el mueble o meto amigo, ¿no? Exactamente, o cabe la cama, o entra el refri, o está mi hijo. Y luego también qué calidad de vida le voy a dar. Y eso estamos hablando de que esa vivienda va a ser pagada si hay una estabilidad laboral.
cuando en realidad sabemos muy bien que la dinámica laboral es muy compleja y es muy complicada, y la estabilidad laboral en la formalidad es muy escasa. O sea, somos muy pocos los que tenemos seguridad social, que tenemos derecho al retiro. O sea, aparte de que tengo que pagar mi vivienda, de mis ingresos tengo que empezar a ahorrar para poderme retirar, porque si no, toda mi vida, hasta el punto en el que fallezca, tengo que seguir trabajando. Así es. Xochitl, pero ¿cómo exigir con certeza cuando en años anteriores, en gobiernos anteriores, hemos visto que cuando la gente exige, lo mandan, por ejemplo, en el caso de Chalco con las inundaciones, lo mandan a un lago, o en Ixtapaluca, como es mi caso, lo mandan a lo que era un bosque, o en la Ciudad de México a reservas naturales? ¿Cómo podemos exigir tierras que nos permitan generar una vivienda digna, como lo hemos mencionado ya constantemente, pero también ese derecho que tienen todas las personas habitantes de este país y del mundo entero a tener seguridad social, a tener todos los elementos que satisfagan sus necesidades como persona? Pues sin ser reactiva, provocativa, o tal vez en algún punto te califiquen de anarquista, pues la mejor manera es organizándonos y movilizándonos. No hay mejor manera de poder invocar los derechos que la movilización. Y eso implica que nos organicemos, que seamos conscientes de la crisis que se está viviendo y de la posibilidad de que la mayoría de los que hoy estamos aquí en unos años seamos expulsados, porque ya no podemos pagar el tema de la Ciudad de México, no solo en viviendas, sino hasta en servicios, en alimentación, en salud, en educación. O sea, que seamos expulsados. Tenemos que trabajar el tema de la discusión en el sentido de organización y establecer un diálogo directo con el gobierno. El gobierno ha establecido dinámicas y propuestas que me parecen interesantes, que son importantes, que pueden darle un juego, el cambio al juego del tema de la vivienda, pero sí tenemos que empezar a ser más ambiciosos en el sentido de no solamente se quede en un proyecto, sino que se empiece a elevar a otros niveles y trabajarlo de una manera en que la vivienda también se le impregne más presupuesto. Al tema de la vivienda solidaria necesitamos más presupuesto y no desplazar a la iniciativa privada, que le entre si quiere, pero en la dinámica de que sea vivienda que tenga la posibilidad la gente de pagar, no que se vaya a los cielos porque simplemente se establezca una dinámica de especulación. Xochitl, hablando de organizaciones, en materia de vivienda, ¿cuáles son las funciones que lleva a cabo el Frente Popular Juvenil? Pues mira, lo que dio origen el tema de organizarnos los jóvenes, aparte de saber la coyuntura que enfrentamos, fue principalmente de que a partir de lo que sería del 2 de octubre y a lo mejor unos años más, las juventudes nos desmovilizamos. Los gobiernos de derecha hicieron muy bien su trabajo, desmovilizaron y desmantelaron muchos colectivos, los cuales pues terminaron siendo pues invisibles. Y pues yo creo que lo más importante en esto es que las juventudes tienen que volverse a activar en esa parte. Tenemos que salir a las calles, tenemos que refrendar el tema de trabajar hacia la comunidad y establecer una dinámica de lo que pues hoy estamos luchando, sea para los chavos o las chavas que vienen atrás de nosotros. Porque si no, este tema que básicamente lo estableció principalmente en la dinámica de la derecha, que es el proceso del neoliberal, pues es principalmente, somos hijos del neoliberal, o sea, somos producto de esto, y creo que debemos ya de romper esa dinámica y establecer de alguna manera elementos fundamentales donde los jóvenes no simplemente se vean representados, sino tengan voz, no solo voto, sino tengamos voz, y que podamos establecer de alguna manera propuestas, proyectos en donde las juventudes puedan innovar y modificar esta ciudad a sus necesidades, ya ni siquiera tanto a las necesidades que se podría decir que es económicas, sino a sus necesidades y que representan las necesidades del futuro. Si quieren que las juventudes tengamos futuro, denos chance de pues trabajar en ese futuro junto con el gobierno para que podamos construir esta ciudad de una manera más distinta. Fíjate que en una cita anterior platicábamos con Ana María Sinesio, que también formó parte del foro anterior en el que participaste, y hablábamos precisamente de los elementos que requiere una vivienda para que la persona no se vuelva loca, para que tenga la posibilidad de desarrollarse en todos los ámbitos que constituyen a una persona. Y bueno, anteriormente se decía, de mi casa, pues yo soy dueño de las 4 paredes, pero actualmente no.
porque la cuarta pared ya es de tu vecino. En materia legal, ¿qué nos podrías decir al respecto de los elementos que requiere una persona en cuestión de vivienda para desarrollarse? Fíjate, es muy interesante lo que dices. Bueno, eso es como la ley inmobiliaria que se establece, pero hay algo que es como el mito que está en la ciudad, ¿no? Digo, es un mito porque, bueno, sabemos muy bien que a veces el tema de los servicios se vuelve un tema un poco más complejo. No solo se habla de el nivel poblacional, por ejemplo, el tema del agua, pues yo diría que el tema del agua va también atendido al tema de la privatización de la misma agua. Pero, por ejemplo, ¿por qué no hablamos de una vivienda sustentable? En donde esa vivienda pueda de alguna manera amortiguar lo que sería en este caso el aumento poblacional. Digo, una vivienda que tenga captación de agua, que tenga filtros del agua para que pueda ser de uso diario, que tenga paneles solares para el tema de la electricidad. O sea, hablar de esa vivienda solidaria también habla de que la ciudad pueda tener un futuro más sustentable, un futuro más limpio y también un futuro para que las personas que se puedan integrar de alguna u otra manera no sientan que son invadidas en la zona en donde habitan. Porque eso también sucede mucho, o sea, la gente demanda y dice, ya no construyan más, porque aquí ya no cabemos, se van a acabar los servicios. Pero en este caso es o violentar el derecho de uno o violentar el derecho del otro, como tú dices, el tema del muro, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajamos sobre elementos más sustentables? Que ya existen, o sea, este gobierno lo ha puesto en práctica. En la central de Abasto pusieron una celda solar enorme para poderla abastecer del tema de la luz. ¿Por qué no establecemos también dentro de la regulación del tema de vivienda que también las inmobiliarias se comprometan a que sus viviendas sean sustentables? Porque eso también estableció el cártel inmobiliario. O sea, ¿qué hizo el cártel inmobiliario? Creó vivienda a diestra y siniestra, pero es vivienda que ni siquiera es sustentable, que ni siquiera es viable. Entonces, también hay que hablar sobre el tema de cómo se construye esa vivienda. Y hay muchas juventudes que estudian y que trabajan sobre eso y que tienen varias propuestas. Digo, han habido propuestas hasta en la forma de construcción de la vivienda, el tipo de material que se utiliza que sea material ecológico y que es buen material y que es material resistente y que de alguna manera también implica un menor impacto a lo que sería en este caso a la ciudad. Sí, hablando de sustentabilidad, pues ya hemos visto las azoteas verdes, sí, las escuelas con captadores de agua, pero además de esos elementos, me gustaría que ahondaras un poquito más en justamente lo que sería una vivienda adecuada para el contexto de la Ciudad de México. Pues mira, el tema de la vivienda adecuada se vuelve muy complicado, por lo que te decía del tema de que, por ejemplo, aparatos internacionales determinan solamente que una persona para tener una calidad de vida necesita 30 metros cuadrados. O sea, y estamos viendo que una vivienda simplemente de 61 a 70 metros cuadrados está prácticamente como alrededor de 5 millones de pesos, pues ahí ya se volvió muy complicado porque la calidad de vida se pierde simplemente por el hecho de que los ingresos no se equiparan con el valor de lo que sería esa vivienda. Y estamos hablando no de una vivienda en horizontal, sino en vertical, que es un departamento, que eso implica otra forma de convivencia de la población. Una cosa es vivir en una casa y otra cosa es vivir en un departamento, porque, por ejemplo, dentro de los departamentos la gente tiene que relacionarse e involucrarse de otra manera, en el tema de las áreas comunes, en la falta del agua, en el tema a lo mejor de la falla estructural que podría ser a lo mejor dentro del edificio. Sí. Lo que hace uno le afecta a todos. Y eso es un proceso que también creo que las juventudes pueden trabajar muy bien, el tema de la organización. Sería muy interesante ver en un futuro que a lo mejor se establezca un proyecto de vivienda para estudiantes. O sea, ¿cómo se va a ver el fenómeno de organización de los chavos en ese sentido? Digo, porque hay chavos que luego hablan sobre temas más colaborativos, que es, por ejemplo, los chavos, por ejemplo, en la ciudad universitaria, crean así literalmente mesas en donde es una mesa de comedor comunitario y tú aportas lo que tú quieras. O sea, los chavos traen dinámicas en las cuales se establecen en donde no importa tu ingreso, sino lo que importa es tu participación. Y creo que eso es muy interesante y puede trabajar a lo mejor el diálogo, la forma de diálogo de solución de conflictos dentro de la población, que la verdad también el modelo económico actual estableció. Entre más independiente y individualista sea, mejor. Querido público, es tiempo de ir nuevamente a una pauta publicitaria. ¿Tienes dudas, sugerencias, comentarios? Comunícate con nosotros al correo que está apareciendo en la pantalla. Continuamos con más.
En pos de una nueva realidad nacional, legisladores, líderes sociales, sindicales y campesinos abordarán en el diván de la utopía las problemáticas que enfrentan los diversos sectores del país, exponiendo sus propuestas de solución. Soy su amigo León Montesinos y los espero en el diván de la utopía, aquí en Cananea TV, porque la lucha sigue. Querida audiencia, gracias por continuar con nosotros. Damos comienzo a nuestro tercer y último bloque de esta súper importante charla que estamos teniendo con Xochitl Reina Luna, quien nos está hablando de todo lo que tiene que ver con el programa de vivienda, de lograr 1 millón de viviendas en este sexenio que será encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y lo que tiene que ver con los jóvenes, las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Xochitl, hablábamos hace un momento de la disparidad que existe entre los costos de las casas y los salarios, que a pesar de que se vio un aumento importante en ellos gracias a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, aún no se equipara. Hemos visto un alza muy considerable con respecto a las escrituraciones, los materiales, los intereses y un sinfín de elementos que se van sumando y que generan un total bastante exorbitante para que un joven con un trabajo, digamos con un salario mínimo, tenga aspiraciones a alcanzar esa vivienda. ¿Qué podemos decir en materia legal para que los jóvenes tengan acceso tanto a un mejor salario y, por ende, encaminarse a un acceso a una vivienda? Pues mira, el tema salarial se ha manejado a partir de una dinámica de intentar negociar con el sector privado. Es decir, estos aumentos salariales lo ha establecido el propio gobierno, ha sido un diálogo para que se pueda dar este tema de los aumentos. Yo me atrevería a decir que la mejor vía también es como crear un esquema de contrapesos. ¿En qué sentido? Se den los aumentos salariales, está bien, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por ellos, en donde los ingresos se equiparen a que la gente pueda pagar sus necesidades básicas, vivienda, salud, educación, etcétera. Pero también creo que es importante empezar a crear esquemas económicos diferentes, alternativos. O sea, por ejemplo, el impulsar o fomentar lo que sería el tema de las cooperativas en la economía social y solidaria, creo que también sería un proceso, a lo mejor sí es tardado, pero sí un proceso que pueda cambiar la dinámica de los ingresos de las juventudes. ¿A qué me quiero referir? Dentro de las cooperativas lo que se trabaja principalmente es decir, lo que se ingresa, lo que se obtiene como utilidad, lo que se tiene como ganancia dentro de la cooperativa es distribuido sin ninguna absorción de ningún tipo al 100% por los que lo están trabajando. O sea, eso por ejemplo cambia mucho la dinámica de la forma de trabajo, es decir, lo que yo invertí como fuerza de trabajo al 100% yo lo estoy obteniendo. Okay. Entonces, creo que eso puede cambiar mucho la dinámica también de los ingresos. Hay en otros países en donde las cooperativas representan dentro de su PIB un porcentaje muy importante, o sea, y bueno, ya hemos visto muchos videos en redes sociales en donde todos queremos vivir en Suiza. Pues en Suiza las cooperativas tienen una presencia muy importante, o sea, es parte de la economía dentro de ese país. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de formas o diversidad económica en donde los ingresos se puedan ver de una manera distinta? O sea, el trabajo se ve de una manera distinta y esos ingresos la gente realmente los vea como un fruto. Porque a veces hay que ser francos, en dinámicas de trabajo la gente lo ve como un desgaste. O sea, hay gente que dice, o sea, estoy trabajando para poder ir a trabajar. O sea, no estoy trabajando para que yo pueda obtener algo. O sea, hay gente que literalmente, prácticamente todos sus ingresos o la mayoría de sus ingresos se destina para poder seguir o continuar en ese trabajo. No se pueden proyectar el tema de a lo mejor decir, bueno, el tema de las vacaciones a lo mejor para algunos es un tema de un lujo, o el tema de la recreación, el ocio. También hay que hablar sobre el tema del ocio. El ocio es un derecho. Y muchas juventudes en algún punto se ve violentado ese derecho por una simple y única razón, porque la mayoría de ellos tienen que trabajar y estudiar, porque aunque estén en educación pública, el tema de sus pasajes, el tema de su alimentación, si se enferman, olvídense, o sea, ya se les fue la mayoría de todos sus ingresos. Lo que pasa mucho que decimos, ¿no?, del estudiante foráneo,
que se la pasa, bueno, no sé si esté prohibido, pero que se la pasa comiendo comida instantánea porque no tiene para comprar otra cosa. O sea, parecen chistes, pero son realidades, y son realidades que la verdad en algún punto se vuelven muy críticas, porque eso amedrenta y en algún punto violenta la calidad de vida de los jóvenes. O sea, van a llegar juventudes que en algún punto también van a llegar con una crisis de salud muy fuerte, porque eso se les va a volver también a ellos para un tema de lujo. Fíjate, me quedaba con una duda en el bloque anterior. Hablábamos de los materiales necesarios para la Ciudad de México, y sabemos que la Ciudad de México tiene un piso lodoso, ¿no? Es lodo la Ciudad de México, por eso nos andamos hundiendo. Considerar el tipo de material necesario para generar viviendas haría incrementar los costos totales, porque hemos visto que, sobre todo a partir del cartel inmobiliario y otras construcciones, han ofrecido a los jóvenes, a las y los trabajadores que pueden acceder a este tipo de viviendas, pero podríamos denominarlas de riesgo. Así es. Sí, mira, el tema de la regularización territorial, yo creo que ese tema se tiene que trabajar con mucha transparencia, muchísima transparencia. ¿A qué me quiero referir? Que yo tenga la seguridad jurídica y la seguridad legal, que haya instituciones que me den la transparencia de saber que en donde estoy yo habitando o adquiriendo una vivienda, o sea, no sea una zona de riesgo. Y en este caso, o sea, que el gobierno literalmente pueda establecer a lo mejor una forma de una base de datos o de información en donde nos puedan decir en dónde están esas zonas de riesgo. Porque luego muchas veces el tema de las inmobiliarias, o sea, no lo informan. El punto es sacar el mayor provecho económico. A eso le pasó mucho a las ciudades fantasma, que hoy, bueno, se les denomina así. O sea, se establecieron proyectos masivos inmobiliarios, que lamentablemente no sé cómo estuvo muy bien ahí, pero creo que quien determinó la forma y el lugar de construcción fueron inmobiliarias. O sea, y que el Infonavit lo desplazaron y solo lo abocaron a que cobrara los créditos. O sea, no informaron que eran zonas que no eran viables en servicios, que no eran viables en transporte, que no había tampoco actividad productiva, es decir, no había empleo, que no habían zonas escolares. Entonces, esa información, pues no la tenía la gente. Y de alguna manera eso creó una crisis. Es muy irónico, ¿no? Hoy tenemos vivienda desocupada, pero también tenemos vivienda que no se puede ocupar. O sea, estamos de los dos lados. Sí. ¿En qué sentido? La crisis es amplia y pareciera que no tiene solución. Yo creo que sí tiene solución. La mejor solución que podemos trabajar es, por ejemplo, hoy en día ya establecieron una mesa de diálogo. El primer paso fue el foro. Ok, demos continuidad a ese trabajo. Organicémonos, sigamos estableciendo, digamos que todavía no hay como letra escrita al 100%, podemos modificar ciertas dinámicas, ciertas propuestas para que se puedan ir adecuando al futuro de los jóvenes, porque si no va a ser un futuro inviable. Y yo me atrevería a decir, hoy en la Ciudad de México la mayoría va a tener futuro quien tenga la capacidad de pagarlo, si no, no hay futuro. O sea, quien puede pagar una vivienda tiene futuro. Entonces, eso sí se vuelve un poco, pues, contradictorio a la dinámica que debería de ser que se ha establecido en la legislación, que la vivienda es un derecho. Son palabras muy, muy fuertes que sí te dejan con la impresión, ¿no? De híjole, ¿qué va a pasar con nosotros? Xochitl, con respecto a las mesas de diálogo que se plantea hacer a nivel nacional para conocer las necesidades de los jóvenes en torno al tema de la vivienda, ¿cuáles son tus expectativas? Pues mira, la verdad, yo lo único que creo que es como lo que puede dejar realmente una mancha o una marca sobre todo esto, sí es esperar que haya puerta abierta al diálogo, sí es esperar que las propuestas puedan ser tomadas en cuenta, pero yo diría que lo mejor que podemos hacer es que nos empecemos a organizar independientemente si hay diálogo o no, porque si no es como dejar la puerta abierta a que suceda lo que tenga que suceder. Tenemos que trabajar el tema de la organización. Las juventudes, a lo mejor tenemos células pequeñas, pero estamos organizándonos y pues trabajar un tema más amplio para que así se pueda llevar no solo a la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Y pues la expectativa, pues esperemos que lo tomemos con el mejor ánimo, que sea grande, que nos tomen en cuenta, que realmente las propuestas que se están dando se puedan modificar y ampliar y llevarlo a un esquema más complejo.
O sea, hay juventudes que no solo estudian, sino estudian y trabajan. Hay ya parte que ya tienen familia y que lamentablemente pues todavía tienen que vivir con mamá o con papá o con los tíos porque no tienen forma de pagar esa vivienda. Digo, hay un dato muy importante, por ejemplo, las juventudes que hoy ya son, por ejemplo, padres de familia, solo alrededor del 25 a 30% tienen su vivienda. Y el de las mujeres, bueno, nosotras las chavas que ya somos a lo mejor, bueno, yo todavía no, pero las que son madres de familia, pues por ejemplo, solo el 15% son propietarias de su vivienda. O sea, estamos hablando de un margen poblacional que no tiene garantizada esa vivienda y que ya son parte de un núcleo familiar, es decir, ya tienen esa responsabilidad. Entonces, sí es importante, suena como muy, a lo mejor impactante luego decir los datos o las apreciaciones, pero yo creo que hay que ser crudos para que en algún punto no nos gane esa realidad y en algún punto nos veamos sobrepasados. Yo tengo a lo mejor una proyección, pero yo sí creo que a lo mejor en 20, 30 años, si no atendemos este tema, no va a haber dinero que alcance para que pueda subsidiar la vivienda de la población que viene. La población viene en crecimiento, no viene bajando. Eso significa que en algún punto, por ejemplo, nosotros ahorita representamos una población importante, por ejemplo, hasta electoralmente hablando. ¿Qué significa? Que cuando seamos personas ya adultas de la tercera edad, va a ser una población muy grande. Y si no tiene vivienda, ¿qué va a pasar? Claro. Entonces sí hay que atender el tema, no es cualquier cosa. Jefe de gobierno Mati Batres, jefa de gobierno, directora jefa de gobierno, la abogada. Aquí hay una chica que tiene las ideas muy claras con las que pueden acercarse y que les exponga todo lo que ella sabe y que ha visto de primera mano mediante la organización de la que forma parte. Xochitl, ¿podrías compartir con el público de Cananea TV tus redes y también las de tu organización para que sigan tu trabajo? Sí, bueno, la organización es Frente Popular Democrático en Facebook, es ahorita la única que tenemos. Ahí subimos las actividades que tenemos de las cooperativas y la mía es Xochitl Reina Luna. En todos los redes. Así es. Sí. Pues chicos, querido público, síganla, jóvenes, síganla, porque de verdad que tiene un amplio conocimiento en todo lo que es referente al tema de vivienda y se van a llevar un muy buen sabor de boca conociendo lo que ella hace, lo que hace la organización y todos los datos que tienen para ofrecerles. Agradecemos mucho tu presencia, Xochitl, gracias por este espacio. Querido público de Cananea TV, como les recalco, para nosotros es sumamente importante que ustedes cuenten con la información de este tema tan importante que será insignia en la próxima gestión presidencial. Los invitamos a conocer las redes de Cananea TV, revisarlas y podrán encontrar ahí videos que ya están colocados en nuestras redes para que ustedes puedan ahondar más en este tema de la voz del diputado Alfonso Ramírez Cuellar y de la arquitecta queretana Ana María Sinesio. Se despide de ustedes Carla Valderas. Fue un gusto platicar con ustedes. Recuerden que aquí en Cananea TV la lucha sigue.